Saludos chicos, espero que les esté yendo muy bien. Quisiera agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo porque se ve reflejado en las actividades. Les agradezco mucho su creatividad, su compromiso y también veo tareas hechas a conciencia. En esta ocasión, pues nos toca continuar con el tema de la restauración de la República y el Porfiriato, que se encuentra en las páginas 139 a 147 de nuestro libro. En esta ocasión, el aprendizaje esperado nos habla de comprender cuáles fueron las causas del desarrollo económico de México, en este caso vinculándolo a la situación del porfiriato, y también reconocer las consecuencias a finales del siglo XIX y principios del XX. Nos habíamos quedado en la derrota del Segundo Imperio, que fue la derrota del emperador Maximiliano de Habsburgo, y que termina con su fusilamiento y el de Miramón y Tomás Mejía. Entonces, al término de este imperio, el país va a estar dominado por una república de tipo liberal, y vamos a ver que suben al poder dos abogados, que son Benito Juárez y Lerdo de Tejada, y posteriormente suben dos generales, que son Porfirio Díaz y Manuel González. Es importante señalar que unos eran abogados y otros eran generales destacados en batalla, porque esto nos ayuda a entender el por qué actuaron de tal forma o por qué procedieron mediante ciertas estrategias. Porfirio Díaz, de hecho, en dos ocasiones, primero con el Plan de la Noria, intentó bajar del poder a Juárez, y después, con el Plan de Tuxtepec, intentó bajar a Lerdo de Tejada, hasta que él logró subir como presidente. En este momento, el gobierno liberal se caracterizó por defender la soberanía. La soberanía la vamos a entender como el poder que manifiesta un pueblo, de poder ejercer sus propias decisiones mediante un representante. Y en este caso, pues sería el presidente. Pero a fin de cuentas, es el pueblo el que tiene el poder. Ellos apoyaron también la Constitución de 1857, de la que seguro recuerdas algunas características, como que apoyó la división de los tres poderes, quitó fueros, apoyó los derechos del hombre y también la libertad de imprenta, entre otros puntos. Pero también se encargaron de fortalecer el gobierno federal sobre el regional, es decir, era más importante el poder central. Y le dieron también mayor poder al Ejecutivo, al presidente. Este es un panorama general y nos vamos a topar pues con grandes avances económicos. Empezó a haber más inversión nacional y extranjera, se desarrollan las comunicaciones y también se difundió el nacionalismo, es decir, la identidad cultural de los pueblos respecto a su territorio, pero eso se hizo como una estrategia, al rato lo vamos a explicar. Y en la política, pues imperó la reelección, desde Juárez hasta Porfirio Díaz. El porfiriato suele ser visto como sinónimo de un periodo de represión y control del Estado por parte de Díaz. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que Porfirio Díaz no actuó solo, sino que lo hizo secundado por un conjunto de integrantes de su gabinete y también con apoyo del poder legislativo y judicial. Por lo que el porfiriato debemos entenderlo como la obra de Díaz de un hombre, pero en conjunto con estos individuos, grupos, poderes y sectores sociales, ya que también existieron élites que lo apoyaron a favor de obtener y mantener sus propias riquezas. Por lo tanto, vemos que en el porfiriato se fortaleció el poder del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente, cuando en las comunidades o zonas indígenas comenzaron a haber levantamientos, rebeliones, huelgas o quejas, y todo esto llevado a cabo por medio de los representantes regionales frente a los abusos de los sectores privilegiados. Entonces, este fortalecer al Ejecutivo se realizó para mantener un control reprimiendo estas zonas regionales. En Yucatán, por ejemplo, tenemos el caso de que se solicita su separación de la República en 1829 y nuevamente solicita esta separación en 1846.
Díaz recurre a separar de Yucatán un segmento que va a constituir Campeche para que los grupos en levantamiento quedaran divididos, y esta misma estrategia también la lleva a cabo en Coahuila, ya que se había estado pidiendo la unión de Coahuila a Nuevo León, pero a Díaz no le convenía este vínculo, ya que estaba contra su poder. Mismo caso en Hidalgo y Morelos, ya que los estados antes no existían y Díaz los conforma para poder dividir los poderes regionales. Por eso era tan importante fomentar el nacionalismo o la identidad cultural frente a un territorio, porque de esta manera en cada territorio se establecía una nueva forma de pensar y actuar o una forma diferente, pero sobre todo a favor de Díaz. En cuanto al crecimiento económico, la industria textil fue muy importante en el Porfiriato, aunque desde 1830 se había estado apoyando mediante la creación del Banco de Avío por Lucas Alamán y después por Juárez y Lerdo. Nos vamos a dar cuenta que el Porfiriato es una etapa de gran esplendor económico. En ese entonces, José Yves Limantour era el secretario de Hacienda y él logra un superávit del erario público. ¿Qué significa esto? Un superávit se refiere a que dentro del país lograron haber más ingresos que pagos o deudas. También se lograron llevar a cabo inversiones entre estados, nacionales y extranjeras. Ocurrió el primer permiso o concesión petrolera con la London Oil Company. Se desarrollaron bancos y empezó a funcionar la bolsa de valores. Incluso aún en esta etapa de México se seguía promoviendo la colonización y llegaron italianos a México en este periodo. Fue una etapa de recuperación y crecimiento muy importante y a partir de 1880 comienza esta economía capitalista con la necesidad de comprar la gran variedad de productos y adquirir bienes para promover una forma de vida al estilo francés muy lujosa. En este momento van a surgir con fuerza dos clases, la de los obreros y la clase media urbana. La clase obrera, como nos podremos imaginar, se creó gracias al apoyo de la industria, pero se caracterizó por tener una condición de vida deplorable. Trabajaban de 12 a 16 horas con salarios bajos. Además vivían en espacios reducidos y no tenían servicios públicos. Los patrones se negaban a negociar con ellos y optaban por la represión mediante la fuerza e incluso sobornaban a los líderes de los movimientos para que se relajara la situación. Por otro lado, la clase media urbana estaba conformada por comerciantes pequeños y medianos, profesionistas, empleados públicos, artesanos de talleres, y muchos de ellos apoyaban a Díaz para poder mantener sus bienes y su poder, pero otros, en cambio, al ser sectores que sabían leer y escribir y estaban bien informados, llegaron a ser líderes antirreeleccionistas frente a Díaz. Y vemos que muchos de ellos empezaron a habitar las colonias de México. En este momento se empieza a dividir la urbanidad de la Ciudad de México en colonias y surgen las colonias que conocemos hoy en día. Y seguro has escuchado la colonia Roma, la colonia Balsas, la Guerrero, entre otras. Como ya habíamos mencionado, en el mundo rural predominaba la desigualdad y esto ocasionó muchos conflictos, rebeliones, pronunciamientos y reclamaciones legales. Algunos ejemplos de esto fueron el caso de la guerra de castas en Yucatán, donde ya sabemos que se levantaron pidiendo la propiedad de las tierras a los españoles. En Nayarit, con el plan agrarista, también se reclamaba la devolución de las tierras. En Oaxaca se llevó a cabo una rebelión contra Félix Díaz, que era hermano de Porfirio y cacique de esa región. Y también ocurrió la campaña de Tomochic en Chihuahua, quienes también protestaron contra el gobierno, pero este caso destacó porque la fuerza federal fue especialmente devastadora para el pueblo y gran parte de la población fue aniquilada. Aunque no nos lo menciona en la lectura, también fue muy importante un levantamiento ocurrido en Veracruz, cuando un grupo de opositores a favor del Lerdo de Tejada desembarcaron y Porfirio Díaz manda en telégrafo una contestación al gobernador pidiendo que los maten. De aquí su frase célebre, mátalos en caliente, con la que nos damos cuenta
pues de la frialdad y medidas que tomaba el presidente. En el medio indígena, la comunidad yaqui también fue defendida por Cajeme. Él fue un representante indígena que dio batalla a Díaz. Y generalmente vamos a ver que la estrategia de las autoridades era recurrir a deslegitimizar estos movimientos, argumentando que solamente eran grupos rebeldes y que además eran bandidos, porque en ese entonces los grupos de bandoleros saqueaban las entradas o salidas tanto de los pueblos como de las ciudades. Y un último motivo de descontento fue la leva. La leva es el reclutamiento a los servicios militares y en este tiempo se alistaba a los hombres mediante engaños. Se les decía que iban a tener un buen salario y se les hacían también promesas de un trabajo seguro. Ya para finalizar, pues en este periodo porfiriano se llevaron a cabo varios proyectos de comunicaciones. Uno de los más importantes fue la inauguración de la vía férrea, que unía Veracruz con el río San Juan, pero también se inauguraron redes de tranvías eléctricos, se desarrolló el telégrafo, comunicando Ciudad de México con otras regiones como Veracruz o Puebla o los distintos estados, y también la tecnología radiofónica. Por último, se llevó a cabo la modernización de la arquitectura y el desarrollo urbano. Se construyeron plazas y monumentos, todo siempre al estilo francés o europeo. Tiraron arcos, portales, plazas de toros y en su lugar se abrieron cafés, baños, academias, hoteles, museos, entre otros. Como conclusiones, vemos que este periodo fue dominado por el republicanismo liberal, que suben al poder especialmente Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Cuando llega al poder Porfirio Díaz, al porfiriato lo vamos a caracterizar como un momento de represión, llevado a cabo sí por Díaz, pero también por un conjunto de personas que lo apoyaban. Y no solamente fue este momento de represión, sino que a pesar de todo esto, hubo un gran avance económico. Vemos que en este periodo porfiriano, el Poder Ejecutivo Federal, el presidente, luchaba constantemente contra las revueltas y los levantamientos regionales. Vemos varios casos, varios ejemplos como el de Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Veracruz. Todos estos movimientos surgieron por la desigualdad. En las ciudades también había desigualdad hacia los obreros, quienes sostenían una relación difícil con los patrones, pues por las condiciones deplorables de vida. A la par que los obreros, surge la clase media urbana. Muchos de ellos estaban a favor de Díaz para mantener su poder, pero otros se pronunciaron contra sus reelecciones. En la economía vemos que se crean bancos, ocurre un superávit, ocurre también la primera concesión petrolera y se sigue fomentando la colonización. Fue también muy importante la industria textil. Y en cuanto a los proyectos de comunicaciones, vemos que uno de los más importantes fue el ferrocarril. El ferrocarril también permitió que se transportara la materia prima entre las industrias. Se crea el tranvía eléctrico, surge el telégrafo, la tecnología radiofónica y de manera general ocurre un mejoramiento de calles y avenidas. Mucho éxito, chicos, esta semana. Recuerden que si hay alguna duda pueden preguntar con toda confianza porque estamos juntos en este camino.